Bien, lo decíamos, ya está sentado aquí con nosotros el senador nacional Ernesto Martínez para hablar de varios temas. ¿Cómo le va, senador? ¿Qué dice? Le dice un gusto, Cristian. Tantos años. Le quería empezar a preguntar, ¿qué le parece el tema de las retenciones? Esta nueva amenaza, parece reiterada, ¿no?, del kirchnerismo o de Alberto Fernández hacia el campo para aumentar las retenciones. Un horror desde el punto de vista económico que parte de un error que yo creo que está teñido de ideologismo y fundamentalmente de no entender cómo es la cosa. Ideologismo porque el campo siempre pareció como el enemigo, en este caso, de la fabricar, ideología política por del fabricar peronismo. un enemigo. Hace muchos años se hablaba de la oligarquía vacuna y ahora de la oligarquía sojera, por así decirlo. Pero la excusa es la siguiente, y lo acabo de leer esta mañana Alberto Fernández. Como los precios de los alimentos que consume nuestra población, de lo interno, están muy altos y esto nos está llevando a una inflación que va a ser atroz y que va a repercutir fuertemente en el gobierno de manera negativa, entonces, si no me bajan los precios internos, yo le subo las retenciones. O pongo cupo, dijo, ¿no? Lo mismo. Horrible. No entiende nada, no entienden absolutamente nada. Y yo, Cristian, le doy el ejemplo. Usted tiene, para no ir lejos, Brasil, Uruguay, países exportadores de granos y de carnes. ¿Está bien? No es muy distinto a la Argentina. Y la Argentina. La inflación en Brasil es del 5% anual, en Uruguay es del 8% anual. No hay retenciones en Brasil, mínimas, y no hay retenciones en Uruguay. Y los precios se sostienen y esto no repercute en que haya una inflación inmensa como la que hay en la Argentina. Entonces, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Le están errando muy mal y esto termina, por supuesto, mucho peor. Cuando se toca el ingreso de divisas ahí, se produce un clima de inestabilidad que después puede terminar en un desastre como el del 2008, como el de la 125. Pero le digo, ¿por qué es falso el argumento? ¿Cómo es? El argumento teóricamente racional. Claro, el argumento económico. Nuestros países vecinos que tienen la misma estructura de exportación y generan divisas a partir de los frigoríficos, la carne, la soja, el trigo y el maíz, no tienen inflación. Con lo cual, el precio de sus alimentos se mantiene. Y en la Argentina, el precio de los alimentos aumenta, entonces hay que retener más. No, está demostrado que no es así. El campo aparece como la figurita enemiga constante del kirchnerismo, ¿no? De la 125 parece que no se la perdonan al campo y vuelve a aparecer cada vez en la agenda política. Sí, porque es bueno inventar un enemigo cuando usted tiene al conurbano bonaerense, que es su bastión electoral, sí, que no tiene nada que ver con el campo, ni vive, por supuesto, de aquello que el campo a su vez fluye hacia todo lo que lo circunda. Entonces, hay que ganar ahí. Y hay que tener planes sociales para ese sector, hay que alimentarlo también, hay que sostener también la provincia de Buenos Aires en su conjunto, pero fundamentalmente en el conurbano, y entonces lo que se relega es el interior profundo de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. La provincia rica, Mendoza. Productivas, yo no diría ricas, productivas. Productivas, porque Córdoba tiene una mitad rica hacia el sur y una mitad pobre hacia el norte, y en Santa Fe ocurre lo mismo. Las provincias que verdaderamente trabajan. Entonces es el esquema político y ese es el enemigo que se decide, que se elige. Usted uniendo el conurbano con las provincias del norte, que son, por supuesto, con el 38% absolutamente dependientes de la ayuda estatal, más las provincias chicas del sur. Bueno, el tema ya está, a las 8 de la mañana arrancan con 35 puntos y moviendo el aparato del Estado en el Gran Buenos Aires a las 7 de la tarde tienen 40, 42 puntos. Senador, recién habló de la inflación relacionado con el tema del campo. Usted votó, no me acuerdo si votó a favor o no del presupuesto, pero el presupuesto decía un 29% de inflación y ahora ya todas las consultoras privadas están hablando de un 50% en función de que este mes ya se prevé un 4% de inflación. Y vaya pensando en el 60%. Cuando un gobierno, ¿60%? Sí, porque si este mes va a ser 4% y ya la base, el núcleo, como se dice, es muy sólido, está afianzado en ir subiendo en el tema alimentos, que es la clave.
ya el siguiente será 5 y así 6, entonces la progresión lo lleva a un fin de año con 60. Desgraciadamente, porque esto no destruye al gobierno, sino que destruye a la gente que tiene que consumir y que sus ingresos, por otro lado, no se aumentan, los salarios no aumentan para nada y el 50% de pobreza se mantiene. La pregunta del presupuesto, desde luego que lo voto, porque un gobierno que va entrando tiene todo el derecho a presentar sus números y uno tiene que acompañar en la ilusión de la gobernabilidad. Si luego de eso, que ocurre en diciembre del año previo, todo lo demás son horrores, ni siquiera lo llamo errores, bueno, más allá de la desilusión, verdaderamente lo que hay un repudio hacia una forma de gobernar desde lo económico que es absolutamente en contra de la lógica y de lo que en el mundo prima. Sí, senador, lo quiero aprovechar y le quiero preguntar qué hacemos con el tema de las PASO. ¿Hay elecciones o no? Porque el oficialismo, lo decía en la introducción, ya mandó un proyecto. Me extraña que no haya tenido todo el peso de Alberto Fernández. Se lo mandó como diciendo, háganse cargo ustedes porque es del kirchnerismo. Habilitó el tema. La interna entre los gobernadores del peronismo y la cámpora está impidiendo que eso avance mucho más. Indudablemente hay cuestiones a considerar, la pandemia. La pandemia y la vacunación, cómo se va avanzando. Ahora, que no se puedan hacer elecciones es absolutamente falso. Hace poco tiempo se hicieron elecciones en una ciudad de 200.000 habitantes como Río Cuarto y ayer se celebró... La de Belgrano. La de Belgrano, dejémosla porque están todos infectados. Vamos a la de Ecuador. La de Ecuador. Es un país entero. Con el retorno de Correa ahí con un... De acuerdo, pero votó un país entero donde hace 8 meses... ¿Estaban los muertos en la vereda? Estaban los muertos tirados en la calle. De manera que esa excusa no corresponde, es una maña del oficialismo que siempre la utiliza cambiando las reglas de juego electorales en el año que se va a votar conforme a su conveniencia. Si pueden complicar a la oposición evitando las PASO, lo van a hacer. Si no tienen otro remedio, tal vez inventen en la postergación, en la idea que puede mejorar la situación económica, puede haber más vacunación que se va y a que gastar eso lo mucho, favorecería que no y lo lleva. Y si no, hacerlas el mismo día, similar a una ley de lemas, es decir, que se sumen todos los que pertenecen a un mismo sector. Como en el sur, por ejemplo, con Alicia Kirchner. Sí, como se hace en San Luis o en Santa Cruz o en alguna otra provincia, o en Uruguay, sí, también sin ir más lejos. Pero nada de esto es inocente. En política electoral nadie es ingenuo o altruista. Cuando quiere modificar las reglas es en beneficio propio. Si el gobierno y el cristianismo quieren modificar hoy, a mediados de febrero, cuando la elección tendría que ser en agosto, es porque está buscando alguna ventaja. Y seguir sacando fruto de eso. ¿Qué le pareció el discurso porque tuvo un representante por Córdoba en la Cámara Alta, el discurso del gobernador Schiaretti la semana pasada? Me pareció un discurso administrativo que corresponde a un gobierno que va transcurriendo sus últimos 3 años y un gobernador que está en su tercer mandato y que tenía que cumplir con una obligación constitucional. No, yo creo que no había que esperar, ni había por qué hacerlo, grandes anuncios o que sea rutilante, sino que, insisto en esto, cumplió, anunció que seguirá con su modo de gobernar, que ya es conocido. ¿Cuál es? Que las obras, hizo mucho hincapié en las obras, la oposición dijo que faltó autocrítica. En su segundo gobierno tuvo obra pública vial importante. Por otro lado, desde luego, tiene los déficits que le señalamos todos, que es la materia de seguridad que hace a todo el país y en Córdoba últimamente se está viendo absolutamente. En eso un anuncio que se hace siempre, vamos a comprar tantos patrulleros más. Es decir, creo que lo de Schiaretti, con todo respeto, es un trámite que hizo ante la legislatura como lo viene haciendo desde muchos años atrás en sus diferentes mandatos. Hablemos de Schiaretti y es sabido que no tiene la posibilidad de ser reelegido en 2023, por lo tanto los partidos opositores tienen mayor posibilidad, si se quiere, de acceder, porque generalmente es difícil ganarle a un candidato que es reelecto, generalmente, ¿no? ¿Y cómo está la oposición preparándose para el 2023? Bueno, nosotros estamos... Porque la carrera empieza ahora, ¿no? En la antesala del 2021, en octubre. Sí, creo que de todos modos es tan dinámica la política argentina que todo cambia en poco tiempo. Pero sí, nosotros vemos una oportunidad, vemos un gobierno que no está desgastado por la crítica de la oposición constante. Usted eso no lo visualiza, no hay
no se está arañando permanentemente al gobierno Pero ni está preocupado criticándolo, por la crítica, senador. criticándolo. Hay dos referentes que me parece que son relevantes a la hora de crítica y que le preocupa de algún modo al gobierno provincial. Uno se llama García Elorrio y el otro Luis Juez. Sí, yo no hago nombres personales y en uno de los casos que me mencionó, yo sí puedo hablar de Juez porque es el presidente de mi partido. Son críticas repetidas que en el tiempo se van gastando, van perdiendo vigor. En el caso de Juez, sí, nosotros hacemos críticas en orden al sistema educativo, a la salud y a la seguridad y al manejo de la cosa pública, de la justicia, desde mucho tiempo atrás, y la sostenemos. Entendemos que frente a eso tenemos la posibilidad de contrastar ofertas de gobierno y propuesta, y esto lo vamos a hacer en el 2023 con la idea, desde luego, que Luis Juez encabece la posibilidad de la gobernación, que se nos está dando un panorama similar al del 2007. A ver. En el 2003 empezó la cosa con un emergente juez que sacó una cantidad de votos impresionante. Antisistema. La verdad que con los votos que sacó, si hubiera decidido ser gobernador unos meses antes, podría haber ganado. Pero bueno, la decisión fue pelear la intendencia. Hasta la senaduría nacional ganamos en esa ocasión en el 2003. Es más, si hubiera ido por la reelección y no hubiera estado Giacomino, yo creo que la gana Juez. Sí, por supuesto, la gana Juez o cualquiera que... Digo, es contrafáctico. Sí, desde luego, cualquiera que hubiera estado en la lista de Juez. En el 2007 nos encontramos nuevamente. De la Sota se iba, que era el gran referente, el gran elector del peronismo de Córdoba desde 1983 en adelante, un Schiaretti que recién llegaba y que no tenía el nivel de conocimiento que hoy tiene, y un radicalismo muy, muy desgastado que venía de muy malas elecciones en el 2003, en el 2005, saliendo tercero, y en el 2007, donde, bueno, armó una lista que obtuvo 20 puntos Mario Negri, y eso seguramente impidió una elección que estaba ganada, reafirmarla con muchos más votos. Bueno, creemos que hoy se está reconociendo todo eso históricamente por parte del electorado, la posición firme nuestra y de nuestro candidato en relación al gobierno nacional, su no acercamiento de ninguna manera, su intransigencia con lo que nosotros denominamos el cristianismo, y en orden, como le digo, al gobierno provincial haber tenido siempre una actitud opositora coherente y no estar prendido en aquella migaja que puede caérsele de la mesa al peronismo gobernante en la provincia de Córdoba. Frente a todo eso, nos parece que se va a polarizar la cosa entre el candidato, que no va a ser un líder, es decir, el peronismo de Córdoba va a tener candidato, pero no va a tener liderazgo. Liderazgo va a seguir teniendo Schiaretti. Liderazgo es de la Sota y Schiaretti. Schiaretti si quiere lo tendrá y si no, buscará algún otro camino. Pero no son figuras convocantes. Líderes. Exactamente. Tendrá su candidato. Frente a un candidato, Juez ejerce un liderazgo, y esa polarización entendemos que nos va a llevar una oportunidad cierta de ganar la provincia de Córdoba. Estamos trabajando en eso y lo vamos a profundizar mucho más luego de las legislativas en el 2022 y en el 2023, donde ya se nos está arrimando claro, gente de toda la provincia, gente que quiere ser intendente, sí. Gente que se cansó de una dicotomía que no le resuelve los problemas, y fundamentalmente gente joven que no tolera más acceder a la política por caminos tradicionales o de partidos tradicionales que están siempre en la misma. Se lo preguntaba porque Juez aparece hoy como el único precandidato a gobernador, porque lo hizo público apenas entró como diputado nacional. Pero antes está el 2021 y hay una pelea, si se quiere, interna, que le hace bien a la buena política, la interna, sí. Que parece que Juez ha dicho, y ha salido en los medios también, sin Cambiemos no me escuchan, me voy por otro lado, lo cual va a volver a favorecer al schiarettismo en las legislativas estas. Mire, y después le quiero seguir sí, seguimos con eso. Yo la elección la veo exactamente igual. O sea, concretamente en números la veo Juez senador. La elección es exactamente igual que la del 2019. 2019 fueron 6, 2 y 1. Sí, buena elección de Cambiemos. Muy buena, por supuesto, con Macri de candidato a presidente, así como la lista del Frente de Todos llevaba a Fernández en su fórmula, y el peronismo de Córdoba no tenía candidato. A lo mejor se puede invertir eso,
pero no va a cambiar mucho, no hay tercera fuerza que logren lo necesario para obtener un candidato. Hace falta 140.000 votos en Córdoba para tener un diputado nacional. Sí. Eso no lo logra nadie, nómbreme usted quiera, de la derecha a la izquierda y no hay forma. Eso simplemente se resume en el Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos, en el peronismo de Córdoba. Y juez, mire, para darle un ejemplo Sí. Mínimo, hace 15 días tuvimos una elección en un pueblo, en San Javier, Sí. en Tras la Sierra. Ganó ampliamente el candidato. Ganó ampliamente ahí, el candidato del peronismo, ahí vive Oscar González, que es, En San Javier, es sí. su lugar en el mundo y desde luego que no podía perder. Nosotros fuimos solos, obtuvimos 17 puntos. El radicalismo y el PRO obtuvieron 8 puntos. ¿Qué le digo con esto? El que tiene 17 puntos en Córdoba se lleva 2 diputados nacionales. Esto no significa que nos estemos alejando de Juntos por el Cambio, ni mucho menos. Sí. Vamos a las PASO, en el momento que sea, en agosto o en septiembre, con una lista que lleve en la cabeza a juez como senador y con lo mejor del radicalismo y lo mejor del PRO integrando esa nómina. Esta es la idea. Y si no se inclina la cancha, si no se inclina la cancha, si no hay favoritismo de Buenos Aires, en este momento no los puede haber porque no hay un candidato presidencial ni tampoco el macrismo o el PRO. Usted sabe como buen político que es que las listas se terminan hablando de que el PRO o el Cambiemos está en política, se terminan armando prácticamente en Buenos Aires, ¿no? Con el gran elector Macri y hoy aparece Larreta como el gran elector. Y si no lo escuchan a juez dentro del Cambiemos, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir por afuera? Hay que pasar por las PASO, valga la redundancia. Y bueno, y ahí se verá. Es simple la cosa. El que tiene más votos, nosotros hoy creemos que el juez está mejor. Lo dijimos acá en una encuesta, bueno. En cuestión de imagen. Bueno, entonces estamos coincidiendo en eso. De modo tal que va a ganar las PASO, por supuesto que no en un juecismo puro. Sino en un esquema configurado dentro y con los integrantes de Juntos por el Cambio. Usted me está dando pie, por ejemplo, para hablar, entre otros, del legislador provincial del vecinalismo García Elorrio. ¿Se vienen charlando por abajo para ver la posibilidad de hacer una alianza? Yo no he hablado con él, creo que juez sí, pero él no está en Juntos por el Cambio y ha manifestado públicamente que no es un lugar donde quiere estar, donde se sienta cómodo ni a gusto con las ideas. Sáqueme de una duda, Martín, hablando de política partidaria, ¿no? De la cocina. La semana pasada estuvo Patricia Bullrich en Córdoba. Usted junto con juez se reunieron y después tuvo una reunión con el Frente Cívico, si se quiere. Y de alguna manera es de público conocimiento que Negri quiere ser senador nacional y que Patricia Bullrich deslizó en esa reunión que sería bueno que Mario Negri se quede que sigan como diputado y que el senador sea Luis Juez. En realidad garantizó que todo esto se dirime en las PASO y que la cancha no se incline desde Buenos Aires, no hay reglas que favorezcan a uno o a otro y se tiene que dirimir en las urnas el posicionamiento. Esa es la verdad de la reunión. Además puede apreciaciones, por supuesto, de otro tono, de tipo político, pero en orden al armado de listas, eso es lo que dejó absolutamente en claro y que a nosotros nos conforma perfectamente. La no existencia de PASO es una cuestión conjetural que ahora no viene al caso hablarlo. Seguro. Si fuera así, lo veremos. Seguro. La última pregunta. Viene tomando relevancia a nivel provincial un conflicto local como es con el tema de la salud en Villa Carlos Paz y es también de público conocimiento que le mandaron una carta al intendente Gómez Gesteira de Carlos Paz, usted y juez, para que lo atienda. ¿Qué respuesta tuvieron? Personal de la salud del Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz tomó contacto con nosotros y expuso con toda sinceridad y crudeza, porque realmente es muy doloroso, la situación que están viviendo. Bueno, renunciaron todos los anestesiólogos ahora, ¿no? Sí, también nos confirmaron eso. La situación que está viviendo esa gente, profesionales de muchos años, tanto médicos como de enfermería y auxiliares de la salud y demás. Están con una mezcla que yo verdaderamente, en un esquema como el que se vive, en una circunstancia de pandemia, de necesidad de prevención y fundamentalmente de vacunar lo más pronto que se pueda, tener un hospital y un personal en esas condiciones es irrazonable. No se puede gastar lo que se gasta en tonterías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Una vez me dijo el cotillón de la Sota. Por ejemplo, aunque a usted lo incomode, lo debo decir,
en publicidad que Carlos Paz no necesita. Incómoda, claro. Mar del Plata y Carlos Paz son los dos grandes puntos turísticos del país. La gente viene a Carlos Paz porque ya lo conoce y se va repitiendo año tras año la visita. Bueno, no quiero apartarme del tema salud. Están los médicos con 24.000 pesos de sueldo, nos vinieron con los recibos. Están contratados que se le dieron de baja en diciembre que pasó. Gente que tenía 5, 6, hasta 10 años de antigüedad. Están en un clima represivo de cambiar de un lugar a otro los que pertenecen a cada uno de los servicios médicos del Hospital Sayago. Es decir, aquel lugar que tendría que ser dentro de la joya turística que es Carlos Paz, tendría que ser lo mejor de Carlos Paz, para que, y si lo quieren poner en la publicidad mejor, si le pasa algo va a tener donde ser bien atendido. Y a su vez, 100.000 habitantes aproximadamente se habla, entre 80 y 100.000 habitantes estables de Carlos Paz tienen que saber que no solo la atención, sino la vacunación que tiene que venir prontamente este año se va a poder producir con base en el Hospital Sayago sin tener que ir a Cosquín o a los hospitales de referencia de Punilla. Bueno, dejar eso a un lado o otorgarle menos atención que a un personal municipal que no pertenece al área de la salud, verdaderamente es incomprensible. Es lo peor que puede hacer un gobernante. Lo que tiene que hacer, primer objetivo es la salud y la educación. En materia municipal, bueno, tiene el otro conflicto, desde luego, del agua, de las cloacas, que transcurre por otro carril, pero la salud es lo primero. Nosotros en eso, cuando tuvimos la Municipalidad de Córdoba, era el hospital de urgencia y las docentes y las escuelas municipales. Si usted no resuelve eso, ha cambiado los valores, ha cambiado las prioridades de un buen gobierno. ¿Es optimista que lo reciban? Porque fueron ex socios suyos de la política. Este mismo gobierno, con Avilés, digo, ¿es optimista que lo reciban? Nosotros participamos en un frente en el primer gobierno de Avilés con dos o tres concejales nuestros, después nunca tuvimos más contacto. Espero que nos reciba o no, perfecto, es una cuestión formal, que atienda el asunto. Esto es lo que pedimos públicamente. No queremos tomar un café con Gómez Gesteira, sino que entienda que esa tiene que ser su norte, la salud de Villa Carlos Paz, que no es un verano, son 365 días del año y de un año muy difícil. Senador, gracias. ¿Cómo es la última? Digo, porque finaliza su mandato ahora. ¿Cómo fue el trato con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ahí en el Senado? Porque me imagino que la cruza. Sí, la cruzo. El trato institucional respetuoso y el trato distante que hace a la personalidad de la vicepresidenta y tal vez un poco a mí también, así que no me puedo quejar mucho. Gracias y no se pierda, sabe que tiene abierta la puerta de este programa, hacía muchos años que no lo veía. Muchas gracias, cuando me invite vengo.